nombre de Jesús, Señor. Todo lo que esté afectando nuestro internet, lo que está afectando el Zoom, lo que está afectando cualquier parte de la transmisión. Muy bien, pues muy buenas noches. Déjame nada más ver si estamos acá. Aquí, ya, ahora sí. Bueno, aquí estamos. Otra vez, ya me había presentado, pero otra vez una disculpa que hemos empezado esta vez muy tarde, pero aquí estamos. Tuvimos un problema fuerte en cuestión del tráfico, ahora sí que fue mucho más de lo que otros días nos ha pasado. Hace rato les estaba yo enseñando que aquí somos varios los que nos reunimos para que tú también te animes, así que te voy a enseñar todos los que estamos aquí reunidos. Míralos para que los veas. Qué padre, ¿verdad? Para que tú también te animes. Lupita, ahí está Ronnie. Te animes también a venir a compartir. Y bueno, esta fiesta de Purim es la que vamos a festejar el día de hoy. Así que bueno, empezamos orando, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias por enseñarnos cómo a ti te gusta tanto, Señor, te gozas tanto con que nosotros nos gocemos contigo en las fiestas, Señor, que estemos contigo en las fiestas. Que no solamente sean fiestas nuestras, sino que sean esas fiestas que a ti te agradan. Señor, te lo pedimos, que nos reunamos contigo para que seamos tocados por tu poder, Señor, y nos gocemos de la manera santa como tú nos pides que nos gocemos. Muchísimas gracias, Señor. Esta es una hermosa fiesta, la fiesta de Purim. Te lo agradezco tanto, lo agradecemos tanto en el nombre de Jesús. Amén. No sé si alguien lo tiene prendido para que lo apague, porque se oye doble. Sí, si alguien lo puede ahí apagar. Muy bien. Pues bueno, vamos a empezar ya con nuestra presentación de esta fiesta tan hermosa. Es una fiesta, es una historia preciosa. La historia de la reina Esther es una historia de verdad maravillosa. Es algo que uno puede gozarse muchísimo en una historia como lo de la historia de la reina Esther. Vamos a ponerlo aquí. Más arriba. Y pues sí, es una celebración en donde hay muchísimo gozo, hay, así se ve que se disfrazan, que hay comida riquísima, porque sucedió algo que normalmente uno diría, no hay manera de que pase eso. Esas son las cosas hermosas que el cristiano que tiene fe, así tú, créetela tú, de veras, dile, Dios, yo tengo fe. Que los cristianos que tenemos esa fe, verdaderamente vivimos en lo sobrenatural. Y esas cosas que parece imposible que pasen, tú vivas de aquí al momento en que pasen. A lo mejor es rápido y a lo mejor tarda tantito más. Pero en ese tiempo, en lo que viene el milagro de como una historia tan hermosa como la de la reina Esther, que no había manera de que sucediera ese milagro. No había manera, solo Dios. Así son tal vez las cosas en tu vida y en la mía, que Dios sobrepasa lo que siquiera yo pueda pensar o imaginar. Entonces esta es una celebración que nos enseña esas herramientas, esas armas espirituales, cómo Dios nos da a ti y a mí armas espirituales, cómo nos enseña Dios cómo orar, cómo interceder, cómo gozarte cuando las cosas están, parece de la patada,
y cómo te ha dado hasta en el gozo sobrenatural, es un arma espiritual. Ese gozo, la gente que te ve y no puede creer por qué no estás triste, por qué no estás derrotado, derrotada. ¿Por qué? Porque crees en ese Dios extraordinario. Y bueno, esta historia es en la antigua Persia, ajá, y es una historia hermosa, no es una historia de amor. Yo siempre la he visto como una hermosa historia de amor. Las mujeres nos gusta mucho esta parte donde a ella la llevaron, ¿no? A que se ataviara, nosotras también que nos den lo mejor, los mejores perfumes y todo. Y a ella la llevaron a prepararse para algo que nunca se imaginó, que Dios iba a tomar su vida para algo impresionante para todo su pueblo, una jovencita, y Dios la escoge para algo sobrenatural. Y esto sucedió en el 486 al 465 antes de Cristo. Fue el reinado de Persia. Y hay 4 personajes centrales muy importantes en esta historia. Bueno, es que hermosa se ve, ¿verdad? Todos creemos que se veía así de preciosa, ¿verdad que sí? Así somos nosotras todas las mujeres, ¿sí o no? Entonces es esta preciosa reina Esther, que ¿cómo era su nombre original? Hadassah. Así se llama nuestro Congreso de Mujeres. Y también, pues el rey Asuero, ¿verdad? Es de los, bueno, junto con ella no son los más importantes, pero es un personaje muy importante. Esther sí es de lo más importante, Asuero también, pero vemos que también este malvado Amán es uno de los personajes principales, porque pues tiene que ver mucho cómo es nuestra vida, cómo el enemigo viene contra nosotros y qué es lo que Dios hace para salvarnos y para guiarnos a siempre ser más que vencedores, ¿verdad? Y bueno, este sí es el personaje, para mí se me hace el principal, Mardoqueo. Y luego Esther. Pero Mardoqueo tiene tanto que ver en esta historia. Él tiene verdaderamente la conexión directa con Dios. ¿Sabes qué es lo que me encanta de esta historia? Que no hay ninguna parte en la historia donde dice Dios, pero se manifiesta de una manera poderosa. Ese nombre que es más allá que siquiera decirlo. A veces tu vida es así. Muchas veces la gente te está viendo ese Dios todopoderoso en ti, sin que a veces ni tengas que decir Dios, pero muchas veces sí. Muy bien, pues continuamos. Bueno, pues como les mencioné, Alma, aquí tenemos una historia en donde nos está mostrando armas espirituales, y quizás el arma espiritual más notoria en estas partes de la historia de Esther, del libro de Esther, que por cierto lo escribió Mardoqueo, ¿verdad? No están los del curso de por qué creemos lo que creemos, ¿verdad? Sí, lo escribe Mardoqueo, y es la confianza en Dios. El arma más importante aquí es confiar en Dios. Hay otras armas espirituales que sabemos y que van a aparecer, pero la más importante es confiar en el Señor. ¿Okay? Y si no puedes confiar en Dios, difícilmente vas a poder conquistar las cosas que Dios quiere que conquistes, y difícilmente te van a llegar las bendiciones de ese Dios que quiere que confíes en Él. ¿Okay? Entonces aquí definitivamente, si no hubiera habido la confianza, especialmente de Mardoqueo, por eso Alma menciona a Mardoqueo, porque Mardoqueo contagia a su sobrina, ¿no? ¿Sí? Que era huérfana, él fue el que la crió. Y aquí lo que está sucediendo es que en los personajes que se mencionaron,
especialmente el personaje de Amán. Amán está planeando un complot, pero un complot de genocidio. Algo que seguimos viendo hoy en día. ¿Qué quiere hacer Irán con Israel? ¿Qué quieren hacer los palestinos con Israel? ¿Qué quieren hacer los sirios? ¿Qué quieren hacer todos los que los rodean? ¿Qué quieren hacer? Acabar con ellos. Sí, y curiosamente, para que te pongas un poquito en que no hay casualidades, sino que Dios sí maneja los tiempos, ¿se estará celebrando Purim en Israel? ¿Sí se está celebrando? Claro que se está celebrando hoy. Es allá. Antes ellos empezaron antes, ¿ok? En medio de una batalla, de una guerra, que realmente Estados Unidos se tuvo que pues, incluir dentro del asunto, porque sabían que si Israel atacaba, y el que atacó primero fue Israel, pues iban a tomar represalia también contra los Estados Unidos. Es una reacción, ¿no? Entonces, o sea, estamos viendo tiempos actuales en medio de cosas que en la Biblia se escribieron hace muchísimos años y que van a funcionar de la misma manera. De una vez te aviso, vas a ver cómo la mano providencial de Dios va a hacer que Israel nuevamente pueda tener una victoria contra todo lo que pudiera pensarse, ¿sí? Que hay una superioridad. ¿Por qué la diferencia? Porque Dios está con ellos. Dios no está con Irán. Quisiera que los iraníes pues conocieran la verdad, pero no está ahí. ¿Por qué? Pues porque ellos están buscando la manera de destruir al pueblo de Israel. Pues los que lo han intentado ya sabes que no han podido, ¿no? ¿Sí? Pero la guerra va más allá. O sea, el enemigo, ¿sí? Irán, si lo quieres ver como enemigo, es un enemigo que se ha venido preparando. No creas que lo que estás viendo ahorita va a ser pan comido. No, ellos posiblemente sean los productores número 1 de drones en el mundo. Tienen armamento. Están produciendo alrededor de 100 misiles mensuales. Venían haciéndolo desde quién sabe cuándo. Acaban de atacar a la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita. Acaban, o sea, estamos hablando de hace poco. Entonces, o sea, no es un enemigo pequeño, pero el Dios que tenemos es un Dios más grande. Entonces vamos a ver cuál va a ser el final de esa historia. Pero ese es el alma espiritual más importante. ¿Confías en el Señor? No. Entonces, Esther, como te mencionaba, pues ella llega a convertirse en la reina, porque la que estaba de reina, que era Vasti, desobedeció al rey. No le hizo caso. La desobediencia, ¿verdad? La desobediencia es algo que pues, nos trae consecuencias. Entonces, pues, el rey decide cambiarla y hace una especie como de concurso, ¿no? Y en ese concurso llega Esther. La estuvieron preparando, pues no sé, en tiempos actuales, depilación de láser, cremas de estas antiarrugas, humectantes para el cabello, suavizantes de la piel, exfoliándola, o sea, todo, ¿para qué? Para hacerla presentable. Y finalmente, pues ella es la escogida. Y después de 5 años, esto es importante, 5 años de estar ella como reina, ¿sí? Ella se aprendió las reglas del imperio persa. Y había una regla que decía que no se podían presentar delante del rey cuando estuviera en el patio interior de su castillo o palacio sin ser requerida. Entonces, la reina anterior había sido destituida, ¿por qué? Por desobediencia. Y si ella se presentaba, iba a ser un acto, o sea, en donde estaba el rey, en el patio interior, iba a ser un acto ¿de qué? De desobediencia. Pero Mardoqueo le empieza a decir, oye, pero es que la situación está de esta manera. ¿Qué era lo que había pasado? Amán había conseguido, a través de engaño y confusión, ¿sí?, que el rey Asuero le entregara su anillo. Los anillos eran, los sellos oficiales que se utilizaban para lacrar los documentos. Y él escribió un documento que decía, que autorizaba a todo el mundo, casi decía, lo tienen que hacer, a matar a los judíos en determinada fecha.
¿sí? A matarlos en determinada fecha. O sea, lo que estaba buscando Amán, para que vean el tamaño de complot, era que en 24 horas mataran a todos los judíos que estuvieran en el reino persa. ¿Okay? O sea, ¿te fijas cómo actualmente seguimos viendo cosas parecidas? ¿Okay? Y es muy importante que estemos como que al pendiente a las coincidencias, si las quieres llamar de esa manera, porque al no ser mencionado Dios aquí, no quiere decir que Dios no estaba presente. ¿Sí? Los cristianos, muchos cristianos, no voy a decir que todos, ¿sí? Reaccionan o están esperando reaccionar a las cosas espirituales viendo señales, prodigios y milagros. ¿Sí? Viendo manifestaciones. Aquí en ninguna parte dice, el Señor envió sus ángeles y mandó al Señor un profeta y que dijo y que habló de que esto era lo que iba a suceder con Amán si no se arrepentía. Y ¿verdad que no hay nada de eso? No, nada. ¿Por qué? Porque aquí lo que quieren mostrar es una cualidad que muchas veces no se menciona, ¿sí? De parte de Dios, que es la parte donde Dios hace las cosas providencialmente. Providencialmente, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que se hace la voluntad de Dios. Que si tú confías en el Señor providencialmente, sin que tenga que haber una gran manifestación, como que se abrieron los mares, o que ángeles estuvieron acampando alrededor, y que empezaron a suceder cosas extraordinarias y maravillosas ante la luz de todos, viendo en el cielo cómo se detenía la luna. No, nada de eso. Y muchas veces tú estás esperando para creerle a Dios, para obedecerle a Dios, para contestar el llamado que Dios te está haciendo. Tú estás esperando una señal y Dios te está diciendo, quiero que confíes en mí. ¿Por qué? Porque si tú necesitas la señal para confiar, entonces tú no estás confiando de todo corazón. El que confía no necesita explicación, no necesita entender las cosas, no necesita que Dios se manifieste de determinada manera. El que confía y tiene fe, cree en ese Dios. Y Mardoqueo es un ejemplo de alguien que está creyendo en Dios sin que Dios manifestara nada. Pero sí se manifestó. Nada más que Dios en esta historia se manifiesta de manera sutil. Es muy sutil. Y vas a ver cómo usa cosas que ha usado contigo también para ponerle un fin a una injusticia y que se haga la voluntad que Dios quería para el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, la reina Esther, pues, por fin va y se presenta delante del rey, ¿sí? Jugándose la vida. Ella estaba dudosa porque al conocer ella las reglas, ella sabía qué era lo que estaba haciendo. Y Mardoqueo le dice, mira, ¿será que para esta hora has llegado? ¿Será que para esta hora llegaste al reino? ¿Será que ahora hace sentido que tú seas reina? Porque llevas 5 años posiblemente en la pura pachanga y pasándosela bien, ¿no? Y todo el mundo... No. ¿Será que ahora aquí es donde se va a cumplir el propósito que Dios tenía para ti? Porque para esta hora has llegado. ¿Sí? Y el momento envalentonado de ella fue este. O sea, fíjate qué cosa tan... particular, ¿no? O sea, no era un momento de valentía en donde ella iba a tomar una espada y se iba a enfrentar al enemigo y que iba pues a descubrir a quiénes eran. No. Era una sutileza. Preséntate delante del rey sin que te haya llamado. Wow. Yo creo que ella, sin darse cuenta, llevaba 5 años cultivando con el rey muchos detalles y mucho favor. Y por eso cuando va, el cetro les presentado. Y ella le explica todo lo que iba a hacer. Y vamos a ver algunos versículos aquí, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en el Inter? Bueno, pues él le dice, es que quiero invitarte a cenar. O sea, no llega a decirle, fíjate que Amán hizo un edicto y ese edicto dice que van a matar a todos, porque para empezar, ella no le había dicho en esos 5 años que ella era judía. No se lo había dicho. No se lo había descubierto. ¿Sí? Entonces hace una cena en donde invita a Amán, en donde invita al rey. O sea, le hace un lugar especial a Amán. ¿Okay? Y entonces, en esa cena, pues
ella realmente está de anfitriona, sí, o sea, dejó al rey súper contento, Amán lo mandó también súper contento a su casa, con la tomadera y todo el rollo, pero la cena era en dos partes, eran dos cenas. Había otra al día siguiente. Y entonces después de que Amán dijo, mira qué bien quedó, y entonces él dice, no, pues ahorita que ya tengo el favor de la reina también, porque él no sabía que Mardoqueo era su tío, ¿sí? Voy a pedir que ahorquen a Mardoqueo. Entonces hace una estructura de estas, donde ponen una cuerda, ¿no? Donde cuelgan a las personas que de alguna manera pues está marcando lo que iba a suceder eventualmente con Jesucristo, ¿no? Que dice, maldito todo aquel que cuelgue de un madero. ¿Okay? Y pues su mujer en la noche, sabiendo que había ganado ese favor, dice, ahora es cuando vas a poder hacer lo que querías hacer con Mardoqueo. Porque Mardoqueo le había caído gordo, porque él había, aprovechando que podía hacer edictos, había hecho uno que la gente se le tenía que inclinar a él. Entonces imagínate que está todo el mundo así, inclinado, y Mardoqueo era el único que estaba parado. Así, todos ustedes sentados y yo soy el que está parado. ¿Se iba a notar Mardoqueo? Sí, claro que sí. Y le cayó el gordo, ¿entiendes? Entonces, ¿hasta dónde llegó todo? Que él hace todo este complot para destruir a la nación completa de Israel, ¿no? ¿Sí? Pero él no sabía que Esther era judía. Entonces, al día siguiente, bueno, la noche anterior, después de eso, ¿sí? Su mujer, que es llamada Ceres, la esposa de Amán, dice, todos sus amigos le dijeron, haz que se prepare una horca de 50 codos, que equivale a 22 metros y medio de alto, y por la mañana pide al rey que ahorquen a Mardoqueo en ella. Okay. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, tienen la cena al día siguiente, ya la segunda cena. Y ahí es donde la reina le dice al rey, mira, fíjate que esto. Entonces ella, llega un momento en que Amán va con ella a suplicarle, pero el rey lo que está viendo es como que la está maltratando, ¿no? Y en ese momento, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? ¿Okay? Se está empezando a acomodar todo, pero al revés. Esta historia es una historia y por eso en estos meses venimos preparándonos de los 3 meses anteriores, ¿no? Shevet, Tebet y Adar. O sea, en donde se revirtieron las cosas. Porque es una celebración donde hay mucho gozo. Yo creo que nos gozamos más cuando nos iba a ir de la fregada. La fregada viene del hebreo. Hebreo contemporáneo, nada. ¿Okay? ¿Sí? O sea, imagínate. Mardoqueo iba a ser ahorcado. ¿Y qué pasó al final? Pon atención para que veas qué fue lo que pasó. ¿Sí? Resulta que esa noche, la noche anterior a que estaban haciendo el complot ahora contra Mardoqueo para pedirle al rey que lo ahorcara. O sea, oye, es un favor, te quería pedir si me das chance de ahorcar a este. No, imagínate. ¿Sí? Resulta que el rey no pudo dormir. ¿Alguna vez en la noche te has quedado tú como que no puedes dormir? ¿Sí? Esas levantadas de 3 de la mañana, 4 de la mañana, 2 de la mañana, no puedes dormir. O sea, no se menciona a Dios, pero ¿quién crees que estaba poniendo inquietud en el rey para que no pudiera dormir? Era Dios. Dice que no podía dormir. Entonces, como en esa época no había Netflix, no había Prime, no había series, no había televisión, se le ocurre pedir pues el libro en donde apuntaban todas las cosas que sucedían en el reino, que le llaman un jornal, ¿sí? Y ahí menciona que trataron de atentar contra la vida de Asuero, de su vida, ¿ok? Y el trabajo, porque trabajaba Mardoqueo ahí en el palacio, él era el que cuidaba la puerta. Y entonces él se da cuenta del complot que iban a hacer ahora. Si te fijas, está lleno de complots. Complot, no complot. Complot, ¿okay? Lleno de complot, ahora era contra Asuero. ¿Sí? Y Mardoqueo lo detiene. Pero nunca le dijeron al rey.
Y entonces el rey, que no pudo dormir, se le ocurre, o sea, ¿te estás dando cuenta cómo está la mano providencial de Dios ahí? Una gran manifestación, se detuvo el cielo, sonaron rayos y centellas. Hubo un terremoto, se tapó la luna con el sol, o el sol con la luna. O sea, no, pero de momento estamos esperando, o sea, la gente está esperando que suceda algo, o sea, wow, para entonces empezar a creer, empezar a servir, empezar a orar, empezar a hacer las cosas como Dios se las está pidiendo. Cuando la verdad lo único que tienes que hacer es confiar en que Dios es todopoderoso, Él te creó y Él quiere lo mejor para ti. Él tiene mejores planes que los tuyos, mejores pensamientos que los que tú tienes de ti mismo y mejores caminos, mejores formas de hacer lo que tienes que hacer. ¿Sí? Y pues el rey se levanta y dice, oye, pues, ¿y quién premió o quién galardonó o quién pues, hizo algo, recompensó a esta persona? No, pues nadie. ¿Cómo no puede ser? ¿Y qué sucede? Fíjate que entonces ve con gozo y el rey al banquete y el consejo agradó a Amán y mandó a preparar la horca. Desde ahí me lo voy a echar, ¿no? ¿Qué sucede al día siguiente? Por una noche de insomnio del rey, mandan a llamar a Amán. Oye, ¿qué harías para alguien que hizo esto y esto, que evitó que me mataran y todo el rollo? Entonces Mardoqueo, pero Amán pensó que era para él. Y no, pues yo lo subiría al caballo real, le pondría la corona, lo pasearía por todas las calles y que todo el mundo tenía que empezar a reverenciarlo y todo pensando que era él. Dice, oye, qué buena idea tuviste. Haz eso con Mardoqueo. Pues, ¿te fijas cómo se revirtieron las cosas? O sea, la mano providencial de Dios revirtiendo las cosas. Yo te voy a declarar algo, se van a revertir cosas si tú aprendes a confiar en Dios. Más que estar esperando señales y prodigios y que la gente que quiere sentir que el Espíritu Santo los mueve. No, pero no hace falta nada de eso. Si tú confías en Dios de todo corazón, enfermedades se revierten a sanidades. ¿Sí? Tinieblas se revierten a luz, mentiras a verdades. ¿Sí? O sea, lo feo se hace hermoso, se embellece, lo escaso se vuelve abundante. O sea, esta historia es una historia de revertir las cosas, pero de manera divina, de cambiar las cosas, que el enemigo las tiene de una manera y ponerlas como Dios quiere que estén. Y aquel que tenía sus grandes planes de ahorcar a ahora tenía que ser su achichincle. ¿Sí? El otro que había dicho que había que ponerle un manto púrpura, ¿no? Un manto púrpura representa realeza. Entonces resulta que tenía que hacerle a Mardoqueo. Todo salió de su boca. ¿Ves cómo la boca tiene poder? Nada más que no era para él. Y entonces, después de que sucede esto, viene la noche del banquete. Te puedes imaginar a una cosa, pues peor todavía, ya no cosa. Pero ¿cómo se encontraba? Sus planes se le vinieron abajo. Viene la noche del banquete y ahí Esther le suelta la sopa. Esther le dice que era judía y le dice, esto es lo que está haciendo Amán. Y entonces, ¿qué sucede con Amán? Pues que en la misma horca que él había preparado, ahí lo horcaron. ¿Te imaginas todo lo que el enemigo está queriendo preparar? Pues digo, vas a ver algo como esta guerra, no es casualidad que esté pasando en estas fechas. ¿Sí? La última vez que atacaron los palestinos a Israel fue en el tiempo de las fiestas de tabernáculos. Las fiestas tienen un significado importante. ¿Sí? ¿La quieres creer? ¿No lo quieres creer? Yo sí lo creo. ¿Okay? Entonces, vas a ver, ellos van a celebrar Purim en medio de ataques y ataques fuertes. Y Estados Unidos va con ellos. ¿Sí? Vas a ver la mano providencial de Dios en este asunto. ¿Okay? Aquí viene pues la parte bíblica de lo que te acabo de contar. Aquella noche el rey no podía dormir y dio orden a que trajeran el libro de las memorias, las crónicas, y que las leyeran delante del rey. Y fue hallado escrito que Mardoqueo había informado acerca de Bigtam y Teres, que fueron los dos eunucos que eran guardianes del rey, que pues trataron de atentar contra él, y de que ellos habían procurado echar mano al rey Asuero. ¿Okay?
Y eso lo puse ahí porque mi mujer piensa que es una historia de amor. Tiene amor, pero no es una historia de amor. Tiene amor. Como ahorita muchas de las series, ¿verdad? Que empiezan hablando, se trata de otra cosa, pero siempre alguien se enamora de alguien y siempre alguien deja a alguien. Bueno, pues aquí no. Bueno, aquí la que le fue como en feria fue Basti. Pero bueno, entonces, el rey Azuero preguntó a la reina Esther, ¿quién es y dónde está el que pretende hacer tal cosa? Él lo tenía sentado al lado del rey, lo estaba atendiendo, le estaba haciendo banquete, ¿no? Bueno, ya sabemos cómo sucedió. Entonces, este respondió, el adversario enemigo que es este malvado Amán. Entonces Amán se sobrecogió de temor y delante del rey y de la reina. O sea, ¿se le hicieron chivos los tamales o cómo? Aquel mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán. Fíjate, ¿te estás dando cuenta? ¿Qué dice la palabra? ¿Sí? ¿No dice la palabra, sí, que las riquezas de los impíos serán para los justos? O sea, aquí se están cumpliendo muchas cosas que vamos a ver después. ¿No dicen Romanos que para los que amamos a Dios todas las cosas obran para bien? Obviamente tienes que estar en el propósito. Entonces, pues todas las cosas que parecían terribles obraron muy bien en favor de Esther y Mardoqueo. ¿Sí? Le dieron a la reina la casa de Amán, el enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le había revelado lo que era él para ella. Entonces ya presentaron a Mardoqueo como su tío, el que la había criado, ¿verdad? Pero había un problema. Igual que estaba la ley esa de que no podían presentarse delante del rey cuando estuviera en el patio interior sin anunciarse, sin que el rey los invitara, había otra que decía que un edicto de rey no se lo podía cambiar. Entonces, ¿qué hace el rey? Obviamente el anillo que le habían dado a Amán también se lo quitaron. ¿Y a quién se lo da? ¿A quién se lo da? O sea, otra vez ves el principio divino de las cosas revertidas. O sea, este lo iba a usar para mal, ¿y para qué lo iba a usar Mardoqueo? Para bien. Mira, no puedo cambiar, pero te doy esto. Y eso equivale a que te den un arma espiritual. El arma espiritual que tenemos cristianos, ¿cómo se llama? Se llama autoridad en Cristo Jesús y poder en el Espíritu Santo. Y muchas veces tú quieres que Dios haga cosas que tú tienes la capacidad de hacerlo. No lo haces porque no crees que la tienes. Y Mardoqueo dijo, yo tengo el anillo ahora, ok. Y entonces, ¿qué hace? Escribe un edicto diciendo todo lo contrario. Ahora ustedes, ¿sí?, que son parte de este reino, si alguien los trata de atacar, ustedes lo pueden matar. ¿Y qué crees que pasó? ¿Qué crees que pasó? Entonces el rey se quitó el anillo que había recobrado de Amán y se lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Ahora, ¿quién quedó dónde? El que no se inclinó, nunca se inclinó. Sí. Entonces, empieza a suceder esto. Obviamente tenían que correr a repartir los edictos a que todos los judíos supieran, porque la instrucción era muy clara, en 24 horas había que acabar con todos. Así de grueso, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Y los demás judíos que se hallaban en las provincias del rey se reunieron para defender sus vidas y librarse de sus enemigos. Y mataron a 75,000. A 75,000 de los que los odiaban, pero no echaron mano a los bienes. ¿Sí? ¿Qué es que sucedió? ¿Qué pretendía Amán? Pues que los judíos temblaran, ¿no? No. ¿Qué sucedió ahora? Cuando ven que los judíos matan 75,000, no, los que estaban temblando eran los del reino de Persia. Y resulta que la reina era judía. ¿Se revertieron las cosas? ¡Wow! En un ratito, ¿hubo alguna manifestación? ¿Hubo algún prodigio? ¿Hubo alguna señal? ¿Se acuerdan cuando Jesucristo se enojó con los hebreos que estaban ahí, ¿no? Los fariseos y los que esta generación está pidiendo una señal, pues la tienes al frente. Muchas veces tú estás pidiendo una señal y la tienes adentro. Cristo vive en ti.
Cristo vive en ti. Okay. Entonces, esto sucedió el día 13 del mes de Adar y el día 14 descansaron y la proclamación del día de banquete y de regocijo que es hoy. O sea, en calendario gregoriano, pues es hoy, 2 de marzo, el calendario bíblico es el 13 del mes doceavo, que es el mes de Adar. Entonces, termina esto y ¿qué hacen? Hacen un pachangón. O sea, como te mencioné hace rato, o sea, ¿cómo te gozas más? ¿Okay? ¿Que todo siempre esté bien o que te iba a ir de la fregada y de momento te fue exactamente lo contrario? ¿Cómo te gozarías más? ¿Cómo dirías, wow, qué grande es mi Dios? Porque cuando todo está normal, todo está bien. Pero cuando resulta que te ibas a morir de una enfermedad y no te moriste y estás sanísimo y vives más que a los que estaban sanos según esto. Cuando no tenías nada, estabas quebrado, estabas a punto ya de cerrar tu negocio, estabas a punto de vender tus bienes y de momento te viene la prosperidad. Te caen negocios, te caen ofrecimientos, inversiones atinadas. ¿Sí? Y yo creo que no te das cuenta que la mano de Dios siempre ha estado contigo. Tú estás esperando algo espectacular. O sea, ¿vivieron algo espectacular los judíos cuando se abrió el Mar Rojo? ¡Wow! Sí, y después. ¿Qué hubieran preferido? No se hubiera abierto el Mar Rojo y que hubieran podido entrar a su tierra prometida bien. Se abrió el Mar Rojo y les sirvió para entrar a la tierra prometida. No, les sirvió para, más adelante, ¿para qué? Para dudar y ir pagando 40 años en el desierto. Y muchas veces atrasas las cosas porque estás esperando una señal particular de parte de Dios. Cuando Dios te está diciendo, confía en mí. O sea, es un paso de fe, confía en mí. Ese es el alma importante, ese es el alma espiritual. Definitivamente tu boca tiene poder, hay poder en tu boca. Dios quiere que utilicemos el poder de nuestra lengua, pero tenemos que saber qué es lo que vamos a decir. ¿Okay? Pero los judíos que se hallaban en Susa se reunieron el 13 y el 14 del mismo mes y descansaron el día 15, estos pues andaban un día atrasados. Y proclamaron día de banquete y regocijo, o sea, lo mismo que vamos a hacer nosotros ahorita ratito. Por eso los judíos de las áreas rurales que habían en las ciudades abiertas proclamaban el día 14 del mes de Adar, día festivo para regocijarse, hacer banquete y enviarse porciones de comida unos a otros. ¿Qué estaban celebrando? Que Dios revirtió las cosas. O sea, iba a ser para ellos una calamidad. Es una calamidad. Los querían borrar de la faz de la tierra como raza completa. Iba a ser una calamidad para los planes de Dios. Porque Jesucristo iba a nacer de esa nación. Pero no fue así, ¿verdad? Entonces Mardoqueo escribió estos hechos y envió cartas, él es el que escribe el libro de Esther, y envió cartas a todos los judíos que se hallaban en todas las provincias del rey Asuero, tanto cercanas como lejanas, ordenándoles que celebraran anualmente el día 14 del mes de Adar. Y ya Mardoqueo ya sacó un día oficial. Se llama Purim. Por eso lo estamos celebrando. Purim no es de las celebraciones bíblicas, sí es de tradición judía, pero nosotros en Alterano creemos que vale la pena que lo celebremos por lo que significa en lo espiritual, porque hoy se les puede revelar a ustedes y hacer que se reviertan muchas cosas en tu vida que Dios quiere usar para bendecirte. Porque en esos días los judíos se libraron de sus enemigos y fue para ellos un mes que se convirtió de tristeza en alegría, de duelo en día festivo. ¿Estás viendo? O sea, ¿qué revela esta historia? La mano poderosa de Dios, de manera divina, revirtiendo las cosas en favor de los que le aman, en favor de los que le creen, en favor de aquellos que confían en Él. Lo que tú tienes que preguntarte, ¿y yo confío en Dios de esa manera? ¿O sigo esperando la señal? Quiero que Dios me hable, pero audiblemente. O sea, de momento hay unas exigencias que yo no sé de qué. O sea, ¿quién crees que eres para exigirle a Dios de esa manera? ¿Ves en algún momento que le está exigiendo a Dios a ti? Mira, lo más espiritual que pasó, no lo mencioné, Esther ayunó 3 días antes de ir con Asuero.
a presentarse. Eso fue lo que hizo. Ayunó 3 días. Seguramente está orando también. Lo que hizo. Le dicen, no, que fueron al templo y que oraron y que estuvieron pues, sacrificando y presentando ofrendas. No, nada de eso. ¿Qué hicieron? Confiaron en el Señor. ¿Okay? Entonces, aquí viene la señora. Bueno, aquí podemos ver qué significa cada uno de los personajes, ¿verdad? Amán, espiritualmente, lo que se opone a Cristo. Amán representa al enemigo y el espíritu que hay de lo que hace el enemigo contra nosotros. Un manipulador, mentiroso, opositor de los planes de Dios para nuestra vida. Eso representa Amán. Amán representa, y ahora que sucedió eso de esa liberación que Dios hizo en mi vida, yo nunca me hubiera imaginado realmente que el enemigo verdaderamente traía algo muy fuerte contra nosotros, ¿no? Y pues durante todos esos años fue difícil, la verdad. Y no, a veces no nos imaginamos que es el enemigo, pero cuando Dios te lo muestre, sucede algo sobrenatural porque tú tienes la autoridad de echarlo fuera. Y tienes la autoridad de saber que no en todo es el enemigo, pero hay muchas cosas en que sí es el enemigo, se mueve muy feo contra nosotros. ¿Por qué? Porque nos quiere detener a hacer las cosas gloriosas de Dios. Y sabes, en esto yo quisiera comentarte de cuando estaba yo leyendo el libro de Esther, que es, bueno, es precioso este libro, verdaderamente. Y me puse un poquito a reflexionar en Basti, ¿no? Hemos hecho hasta bromas, ¿no? De Basti, que si la mujer que no es obediente, que no sé qué, pero yo pensé un poco en una persona como Basti, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces hay personas que por no conocer a Dios, por no obedecerlo, por no atrevernos a veces, perdemos el propósito, ¿no? Ella era una reina y dice la palabra que era hermosa, muy hermosa, y él quería que luciera a su esposa, ¿no? No sabemos exactamente cómo pudo haber sido, pero él quería lucirla, ¿no? Y ella no supo permanecer, yo pienso, en su propósito, porque su propósito era ser reina. Y yo quiero de veras exhortarte a que no permitas que el enemigo te robe el propósito que Dios te ha dado. No hay nada que se oponga al enemigo que te pueda quitar lo que Dios te ha dado. Nada, así, todos esos 7 años que yo me sentí tan mal, yo decía, yo sigo adelante. Un día me va a sanar. Esta Jessie que es testigo, ¿verdad, Jessie? Que cuando me pasaba, ya estaba toda así, y me acaba de pasar eso, y yo me levantaba y decía, pero no me va a volver a pasar, porque Dios ya me sanó, y otra vez me pasaba. Y es así cuando ya, pues porque ya no me va a pasar, porque Dios ya me sanó. No dejes que ningún espíritu de Amán te robe como a Basti le fue robado su propósito. No permitas. O sea, de veras pregúntale a Dios cuál es aquello que he permitido. Que el enemigo sí esté y no me he dado cuenta. Así créeme que a mí me hubiera gustado que yo hubiera sabido que el enemigo había hecho eso cuando fue el accidente. A mí me hubiera gustado haber sabido al día siguiente, a la semana, y haber permitido, haber pasado algo en lo que me liberara el Señor. Pero no lo supe. Así que tú y yo le vamos a preguntar a Dios, Señor, que habrá algo que me esté impidiendo, que no me he dado cuenta. Dios, reviértelo en mi vida. Haz lo que hiciste con Mardoqueo, con la reina Esther. Revierte
Enséñame si hay algo que el enemigo me ha detenido, me ha robado como ese cochino Amán. Exhíbelo, Señor. Ese día que yo fui liberada fue exhibido el enemigo. Fue echado fuera en el nombre de Jesús. Dile, exhíbelo y sácalo de mi vida, de mi casa, de mi trabajo, de tu cuerpo, lo que sea. Pídeselo al Señor. Amán representa eso que se opone a Cristo. No va a haber nada que se oponga a tu propósito. Y Esther, ¿verdad? Qué preciosa mujer. Representa el prepararnos espiritualmente para ella, prepararse espiritualmente para presentar al rey tus talentos y habilidades para servir a sus propósitos. Llenarse del espíritu de osadía para rebasar los límites que el enemigo quería imponer. O sea, eso es lo que representa Esther. Esther representa esa persona que tiene osadía para rebasar los límites, lo que el enemigo te ha puesto como esos límites, y tú lo vas a poder hacer, vas a poder rebasar eso, vas a poder usar, aquí están los talentos, las habilidades que me has dado, aquí los pongo a tus pies, Señor. Pongo estos talentos, las habilidades, haz conmigo lo que tú digas, Señor, llena mi vida de tu propósito. Y Mardoqueo, que bueno, me encanta la historia de Esther por Mardoqueo. De verdad, me gusta mucho como lo que pasó con Esther. Me gusta mucho cómo se atrevió ella a presentarse delante del rey. O sea, prefirió hacer lo que Dios le dijo que lo que le decía aún la ley ahí, ¿no? Pero Mardoqueo, no inventes, o sea, de veras este hombre me impacta por su relación íntima con Dios. Una relación íntima con Dios. Él era el que iba y le decía a su sobrina, a Hadassah, a Esther, le decía, esto dice Dios, te vas a atrever a hacer lo que dice Dios. Para esta hora has llegado, y tú tienes que preguntar a Dios, ¿no? Esa parte ¿será que he llegado a esta hora? Mira, Mardoqueo representa la exhortación espiritual para actuar en el llamado y liberación de los poderes del enemigo. Recibir y actuar con la unción ¿de qué? De liberación. En el nombre de Jesús. Mardoqueo representa ese hombre que una relación tan cercana a Dios que nada puede impedir que tú hagas el propósito de Dios. Y que esta iglesia empiece con cosas más grandes, más altas, más poderosas en el nombre de Jesús. Ok, pues en el Salmo 34, 8, ¿sí? Es lo que vamos a hacer ahorita. Pero tienes que ver como algo espiritual. ¿Sí? Si escucharon la plática del domingo anterior, no, esta la dio Sally, la anterior, ¿okay? Mencionábamos de que todo es espiritual. Entonces todo tiene un significado espiritual si tú se lo das. Y aquí dice, prueben y vean al Señor, que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado son aquellos que en Él se refugian. Y ahorita puedes entrar en un tiempo de gozo mientras estás. La mayoría de los alimentos que se consumen en este festejo son de dulces, son postres, son cosas dulces, ¿no? En otro salmo dice, sí, cuán dulce es el Señor, ¿no? O sea, gusten y prueben cuán dulce es el Señor. Entonces, pero está hablando de los que en Él se refugian. Y refugiarse en Él es confiar en Él. Es confiar en Él. O sea, yo te quiero resaltar, porque ahorita vamos a orar, de que esta era una nación pagana. Y es una nación pagana, la historia de una nación pagana, en donde se está explicando cómo funciona el reino de los cielos, cómo funciona el reino de Dios. Acuérdense que Jesucristo lo que más predicó fue ¿qué? El evangelio del reino. Y así funciona el reino. Entonces tú tienes que identificar hoy si hay un espíritu de Amán que está operando en ti, que te está engañando, que te está haciendo creer cosas que no son, que te está apartando del propósito, que está dañando
tus pensamientos, que ha logrado poner en ti topes para que tú no creas que puedes hacer las cosas que sí puedes hacer, que te tiene fuera de tu destino, que está trabajando para que tu propósito no se cumpla. ¿Cuántas mentiras le has creído? ¿A qué corras hoy? ¿Con cuál unción? Con la unción de Mardoqueo, ¿sí? Y también la unción que había sobre Esther. O sea, la unción de Esther era unción de servicio, era usar su talento. En el caso de ella, su talento era belleza, que a veces no se ve como algo muy guau, ¿no? O sea, se siente como que es algo superficial o que es algo, no tan valioso, ¿no? ¿Okay? Pero sí fue. ¿Por qué? Pues porque Dios le ha dado talentos a cada uno. A lo mejor no te dio ese, te dio otro, pero tienes tu talento, ¿sí? Yo creo que sí es tiempo de entender que Dios quiere principalmente que confíes en Él. Ya deja de estar esperando esa señal, no va a llegar. O sea, yo te lo digo una vez, no es importante que llegue la señal. La señal más importante es la que tú veas cuando tú des el paso de fe, que Dios se manifiesta con lo que te prometió. En alguna ocasión oí a alguien decir, no, es que yo cuando empecé a diezmar, yo no diezmaba, empecé a diezmar y el Señor me hizo un milagro y empecé a ver cómo prosperaba. Y dije, no te hizo un milagro. Tú hiciste lo que tenías que hacer, confiar en Él, porque el diezmar es un acto de confianza en Dios y empezó a suceder lo que está prometido. Él abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunda. Así como eso hay muchos principios que te puedo marcar. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a gozarnos hoy en el Señor. Voy a invitar a que inclines tu rostro y hagas una reflexión hoy. Identifica la duda. Hay un espíritu de Amán que está queriendo poner en ti. ¿Qué hizo Mardoqueo? Mardoqueo no tuvo temor. Y a lo mejor tú estás teniendo temor a arriesgarte, temor a hacer las cosas de una manera que no entran en tu capacidad lógica, que no entran dentro de tu manera deductiva. Quizás estás teniendo demasiada influencia de las formas del mundo, aun cuando conoces las formas del reino. Y Dios lo que quiere es que nosotros activemos las formas del reino. Yo voy a orar para que eso suceda, pero tú eres el que tienes que apretar el switch. Es un switch interno. Oro para que se active en ti las formas del reino. Ya la activación está sobre ustedes. ¿La quieres hacer descender? Enciende ese switch. En donde eliminas la duda, en donde dices, Señor, yo creo en ti de la misma manera que tú me amas, incondicionalmente. Ayúdame a creer, ayúdame a que no dude yo, ayúdame a dejar de pasar todo por la lógica humana y que pueda yo pasar todo por mi espíritu, Señor. Ayúdame, Señor, a que ya no tenga yo que pasar las cosas por mi área emocional, porque he querido sentir y he querido saber y he querido tener certeza y te he exigido que me muestres cosas que la verdad no tienes tú por qué mostrármelas. Porque el que ha fallado no eres tú, el que ha fallado soy yo. Me ha faltado creer. Y corre ese espíritu de Amán, ese espíritu manipulador, ese espíritu que confabula para apartarte del camino, para apartarte de tus promesas. Un espíritu que ha estado operando en todos los que hoy actúan con crueldad, con orgullo, con abuso, corrompen, pervierten, dañan, toman
provecho de los demás, quería aprovecharse de una nación débil. Y resultó que no. ¿Sí? La palabra nos dice que cuando yo soy débil, el Señor es fuerte. Y Israel en ese momento se veía como una nación débil, pero ¿qué sucedió? La mano providencial de Dios los hizo fuertes, muy fuertes. Fortalécete hoy en el poder de la fuerza de tu Dios. Y quizás necesites esa unción que pudre el yugo del temor. La unción que operó en Esther, cuando jugándose la vida, entendió que para esa hora había llegado. Hay momentos en tu vida que Dios te va a presentar, en donde te va a tocar hacer algo importante, algo que puede cambiar tu destino y quizás el destino de mucha gente. Esther, ¿qué hizo? Decidió hacer lo que Dios le estaba pidiendo. ¿Hubo alguien exhortándola? Sí. La intervención de Mardoqueo fue muy importante. Pero tú estás en la iglesia. Y hay mucha gente aquí que te exhorta. Hay mensajes entre semana, los domingos, mensajes en la Biblia que son exhortativos. Tú puedes llegar y pedir un consejo, puedes llegar y decir, me está pasando esto. Se puede orar para liberación, se puede orar para sabiduría. Perteneces a una comunidad, participa en tu comunidad. Mardoqueo solo lo hizo, no, tenía toda la comunidad de judíos. Dios puede revertir las cosas en un instante. Y yo creo que esta historia es una demostración clara de que Dios puede revertir todo en el momento que sea. Esa unción de audacia en donde lo que no te habías atrevido a hacer, ya lo hagas. Deja de estar aceptando lo que te dice el espíritu de Mardoqueo, que te hace dudar, que te hace inseguro, que te dice quédate en tu zona de confort, que te dice no perdones, que te dice tú busca la vida fácil. No, entiende, te quiere sacar de tu propósito. Esther, seguramente cuando llegó su tiempo de ir al Señor, buena sierva y fiel. Hiciste lo que yo esperaba de ti. Y si tú, que has sido llamado a tener un ministerio, te has dado cuenta que de momento sientes que no te salen las cosas, que no crees que puedas hacerlas. Hoy el Señor te dice, si puedes. Así como Mardoqueo exhortó a Esther, así tú puedes exhortar a muchas otras personas. Necesitamos discipuladores, líderes que hagan líderes que compartan el evangelio, líderes que decidan discipular a otros. Mardoqueo es la imagen del discipulador. Mardoqueo discipuló muy bien a Esther para que ella cumpliera el propósito. Déjate discipular para que cumplas el propósito y discipula a otros para que esos otros cumplan su propósito. Desatamos en esta hora ese espíritu, esa unción que había en Mardoqueo, la unción de Mardoqueo, la unción de Esther, y reprendemos todo espíritu de Amán en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Vamos a hacer nuestra cena conmemorativa. Hay quien se subirá ahorita les trae sus elementos. Está solicitando. Está saludando. A lo mejor su promesa está viendo ahorita. ¿Quieres que se haga acá?
¿Me vean? No, lo volteo otra vez. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Acá lo tenemos nosotros, Ronnie. Ok. Pues tomemos el pan. Y estamos cerrando el 12º mes. El día 19 arranca el primer mes del año bíblico. Y sabemos que viene la celebración de la Pascua. Y Jesús en una cena de Pascua fue cuando estableció el nuevo pacto, el pacto que se hace ya con su sangre, su propia sangre. Y lo que sabemos que pasó es que tomó pan y dijo: este es mi cuerpo, por todos ustedes será entregado por sus pecados. Dijo: hagan esto en conmemoración mía. Por eso decimos, Señor, conmemorativa de Jesús. Dice que bendijo el pan y que lo partió y dijo que este era su cuerpo. Y si los cristianos podemos discernir el cuerpo, nos vamos a dar cuenta que ese cuerpo que fue herido, molido, ese cuerpo que fue flagelado, ese cuerpo que fue golpeado, ese cuerpo que fue clavado en una cruz, ese cuerpo que fue traspasado por una lanza, ese cuerpo es la redención de toda la humanidad. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la enfermedad, Cristo nos redimió del estrés, de la preocupación, de la ansiedad, de la angustia, nos redimió de la escasez, nos redimió de la vergüenza, nos redimió de la culpa, nos redimió de la opresión, nos redimió de la ubicación para que podamos estar donde tenemos que estar. Las personas que se sienten desorientadas, que se sienten fuera de lugar, fuiste redimido ya de eso. Cristo te redimió de la amargura, del resentimiento. Por eso decimos: Jesús, gracias. Y pártelo en 3 partes. ¿Sí? Mientras masticamos la primera, declaramos la sanidad en el cuerpo de todas las personas de tu familia. Tu cuerpo y el cuerpo de tu círculo más cercano, de todos los que están en tu familia. Unción para pudrir el yugo de enfermedad, especialmente las enfermedades degenerativas, especialmente el cáncer que viene por cuestiones espirituales más que por cuestiones físicas, la diabetes, la esclerosis, todo aquello que ha venido a atacar el cuerpo de nuestros familiares. La segunda parte, para pedir la sanidad en el cuerpo de las personas en las iglesias, de nuestra iglesia y todas las iglesias de esta ciudad. Y la tercera la vamos a usar de una manera audaz. Y la audacia lo que hace es ver a Dios con la grandeza que Él está. El temor hace que tú veas a Dios pequeño, pero la audacia hace que tú veas a Dios grande. Y audazmente vamos a pedir, mientras ponemos la tercera porción, de que todos los que se encuentren hoy en un lecho de enfermedad, sea en un hospital, o sea en su casa, o sea en un asilo, donde quiera que se encuentren, puedan tener acceso a la sanidad física que Jesucristo obtuvo cuando se sacrificó por cada uno de ellos. Declaramos que por la llaga de Jesús todos ya fuimos sanados. Y en esta hermosa historia de Esther, Señor, tú hiciste todo, tomaste a estas personas escogidas por ti para que tu pueblo se fuera rescatado, fuera liberado.
sin embargo entregaste a tu Hijo en esa cruz. Entregaste a Jesucristo en esa cruz. Y derramó su sangre, derramaste tu sangre, hermoso Jesús. Y me diste propósito. Me diste propósito. Y cada uno de nosotros, tú tienes que creer que Él te ha dado un gran propósito. Que no te vas a quedar ahí donde se quedó Basti. Que tú tienes un propósito. Que el espíritu de Amán no puede venir, no puede triunfar, no puede estar haciendo cosas contra ti, porque la sangre de Jesús fue derramada y nos hizo más que vencedores. Y tú y yo somos más que vencedores. Su sangre fue derramada para que yo fuera liberada, para que tú seas liberado y para que hoy tú creas que tienes un gran propósito. Ni siquiera pequeño, un gran propósito. Gracias por derramar tu sangre. Gracias por decirnos que quieres que festejemos esta Santa Cena juntos y que nos acordemos de lo que hiciste por nosotros y cómo fuiste levantado de la muerte para darme propósitos. En el nombre de Jesús. Pues para esta hora llegamos. Si puedes dar un grito de gozo, dalo. Padrísimo, pues bueno, nos despedimos aquí de la transmisión. Aquí vamos a estar, vamos a seguir celebrando aquí. Tenemos muchos postres, mucho para cenar y para platicar y para estar juntos. Así que, ahí estoy. Pues que tengan una hermosa noche. Disfruta, ora, déjate amar por Dios, que Dios te bendiga. Y pues acuérdate, nos vemos este domingo, nos vemos, va a haber una plática, bueno, Dios me dio ya una plática hermosa para ti, no te la pierdas, invita a muchas personas este domingo, va a haber algo muy especial. Que Dios te bendiga, nos vemos, bye.